Respecto del documental Frontera, siempre me parece importante señalar el comienzo de las primeras investigaciones en torno a las actividades del narcotráfico y del crimen organizado, digamos, en la frontera, de los grupos criminales también dedicados al tráfico de seres humanos. Entre el año 2008 y 2010 comencé yo a realizar como las primeras aproximaciones a la selva salteña, a viajar a Bolivia, a La Paz, comprender, digamos, la estructura de las cocinas de cocaína bolivianas. Viajé también a Perú, investigué la trata de personas en la zona de Tacna, de Arica, frontera de Perú y de Chile, y finalmente después hacia 2010, finales de 2010, principios de 2011, me instalo ya de forma permanente en la selva salteña y comienzo a preparar la publicación del libro que se tituló Frontera y que fue publicado en el año 2012, que fue en rigor, digamos, una de las primeras, si no la primera investigación territorial respecto del tema. Yo tenía 22 años, así que hice lo que pude en ese momento. De todas formas fue un producto periodístico, digamos, terminado muy, muy bueno ese libro, pero tenía 22 años. Y recuerdo en aquellos tiempos que cuando uno proponía, en lo que corresponde fundamentalmente al tráfico de seres humanos y a la trata de personas, cuando uno proponía en los periódicos o intentaba publicar en algún periódico un artículo relacionado al tráfico de seres humanos, siempre nos decían que no, y finalmente terminábamos publicando las crónicas, las entrevistas con las familias de las víctimas, de las personas desaparecidas, y terminábamos publicando como las posibles pistas para dar con el paradero de las personas desaparecidas o la información que lograban, digamos, compilar los familiares. Siempre terminábamos publicando todo eso en semanarios, digamos, marginales, en artículos en periódicos de poca circulación, porque la prensa masiva ignoraba el tema directamente. Yo recuerdo que hacia el año 2017, cuando comienzo a trabajar, digamos, de forma activa en la prensa nacional y a publicar entre 3 o 4 reportajes o investigaciones semanales sobre la frontera norte, en la prensa nacional, en los, digamos, en los periódicos de alcance masivo, todavía en 2017, aunque ya estaba sancionada y se aplicaba en el territorio nacional la ley de lucha contra la trata de personas, aún así en la prensa no se hablaba del tema. No había periodistas que se especializaran en el tema del tráfico de seres humanos, en estudiar, investigar y publicar sobre el funcionamiento de las redes, sobre los métodos de captación, las rutas de traslado, y realmente había mucha información porque operaban en ese entonces las redes de los dominicanos, las redes de, bueno, había muchas redes de trata, las redes que operan en la frontera norte, las que operan en el noreste, y había mucha información, por eso el caudal informativo fue muy, muy amplio y toda esa información comenzó a ser publicada, y hoy en día es como se pueden compilar libros con todos esos informes periodísticos, porque había mucha información, había mucho por decir que no había sido dicho en mucho tiempo, y era realmente importante en ese proceso que la prensa acompañara, digamos, al grupo reducido de funcionarios judiciales y referentes de las organizaciones de derechos humanos que luchaban contra la trata. Era muy importante que la prensa las acompañara porque era un trabajo que nadie hacía, es decir, el Estado muy poco se encargaba de este tema, aún con la ley promulgada y en ejecución. Digo, la problemática era muy, muy grande. Gradualmente esa ley, como se dijo en episodios anteriores del podcast, esa ley permitió gradualmente ir desarticulando grupos criminales. Hoy estaba revisando una estadística que decía que entre el 2008 y el 2025 hubo 400 personas condenadas por participar en actividades criminales de tráfico de personas, de seres humanos, y digamos, ese proceso en el comienzo fue necesario que la prensa acompañara a los dirigentes. Después,
el rol del periodismo no fue tan importante ya en lo que concierne al tráfico de seres humanos, porque hubo un progreso muy importante a raíz de la sanción de la ley. Yo creo que hubo dos hitos, ¿no? Como en la persecución de las mafias del crimen organizado en la Argentina. Hubo dos grandes hitos, que fue uno la sanción de la ley de trata, muy positivo, y después creo que el segundo hito muy positivo fue el comienzo de las gestiones de Bullrich. Bullrich desarrolló un trabajo impecable, que es incuestionable en términos de lucha contra el narcotráfico y contra los grupos del crimen organizado dedicados al tráfico de seres humanos. En estos dos aspectos, el trabajo de la gestión de Bullrich es incuestionable y ha sido el mejor desde la vuelta de la democracia en la Argentina. Entonces hubo dos grandes hitos, como la sanción de la ley de tratas y el trabajo, digamos, y la llegada de Bullrich a la lucha contra el narcoterrorismo y las mafias que trafican seres humanos. Ahora, entre un hito y otro fue necesario que la prensa acompañara. Después, cuando comienza la gestión de Bullrich, ya el rol de la prensa era secundario, porque el Estado toma un rol muy activo en la persecución de los grupos criminales. Entonces no fue ya necesario que la prensa, digamos, esté presente junto a las víctimas, que se entreviste con las familias, porque digo, antes del 2017, si la prensa no se entrevistaba con las familias, no recopilaba la prensa, nadie no recopilaba la prensa, las denuncias o las pistas, nadie acompañaba a las familias, ¿no? Entre el 2008, que el tema se comienza a discutir públicamente, después la promulgación de la ley, hubo todo un periodo en el que las mafias seguían operando, gradualmente comenzaron a ser perseguidas cuando se sancionó la ley, pero realmente hubo una persecución activa contra los grupos criminales cuando empezó la primera gestión de Bullrich. Entonces, entre la sanción de la ley y la primera gestión de Bullrich, la prensa todavía tenía un rol muy activo, porque tenía que acompañar a los familiares, recabar pistas, publicar, presionar al Estado para que investigue. Yo me acuerdo, bueno, en ese entonces uno de los casos emblemáticos que hubo fue el de Joana Ramallo, que desapareció en La Plata, fue secuestrada y asesinada. Recuerdo que los pocos días de su desaparición me reuní con la madre y con sus abogadas en La Plata, y era necesario que la prensa y que los periodistas y que las periodistas se reúnan con las víctimas, con las familias de las víctimas. Después, gradualmente, el Estado tomó un rol mucho más activo a partir del 2017, y el rol de la prensa pasó a ser secundario, digamos, ya en términos de informar a la sociedad civil lo que pasaba, pero no de impulsar las investigaciones como había sido antes. Y siempre me gusta, digamos, me parece importante destacar que, bueno, y veía como estaba viendo este dato, ¿no? Que entre 2008 y la actualidad fueron condenadas más de 400 personas por integrar los grupos criminales, y estaba repasando las estadísticas actuales, y es como que hay realmente una lucha activa contra los grupos criminales dedicados al tráfico de seres humanos. Prácticamente todas las semanas hay víctimas rescatadas o lugares allanados, y esto antes no pasaba, ¿no? En las gestiones anteriores políticas del Ejecutivo Nacional, en el comienzo de, digamos, la lucha argentina contra el tráfico de seres humanos, que se puede establecer en el 2008, esto no existía, no había una lucha activa por parte del Estado como sí la hay ahora, y yo recuerdo que en ese tiempo estábamos muy solos los periodistas, y era realmente un trabajo arriesgado. Tengo el recuerdo de ir en Salta con compañeros a entrevistar a la familia, a barrios marginales, y era como que uno nunca estaba tranquilo hablando de estos temas, porque eran temas que incomodaban a la policía, eran temas que incomodaban al poder político. Realmente era difícil, era muy complicado. Y recuerdo muy concretamente también que en el 2017, 2018, cuando comienzo a trabajar en el diario La Nación y a proponer a mis editores, digamos, investigar o escribir sobre este tema, yo tuve el privilegio de tener como mentor, como guía en términos de periodismo, a uno de los mejores periodistas de la Argentina, que es Daniel Gallo,
que fue mi mentor en el diario La Nación y que me acompañó, digamos, en todo mi proceso de desarrollo profesional. Y tuve el privilegio de tenerlo como editor y él era un tipo que sí comprendía la necesidad de hablar de estos temas, pero cuando comenzamos a trabajar en conjunto en el 2017 sobre las investigaciones en torno de la trata, del 2017 hacia atrás en el periódico nadie había investigado la trata. Nosotros fuimos los primeros en investigar periodísticamente la trata de personas y publicarla en La Nación. Antes no había existido eso en ese diario y en ningún otro. Y en el 2017 se comienza este proceso de informar a la sociedad civil sobre las políticas públicas que se estaban desarrollando para luchar activamente contra la trata, y ahí es donde se produce, digamos, la liberación de una cantidad de información que la gente desconocía. Digamos, la gestión de Bullrich no solo fue positiva en términos de lucha contra la trata y contra el narco, sino también fue positivo que la sociedad pudo ver todo lo que no se había hecho en los años anteriores, y toda la información como que se liberó de golpe y se supo cuántas personas desaparecidas había en la Argentina en democracia. Se supo, digamos, cuál era el alcance real de los grupos criminales dedicados al secuestro de personas, y eso era algo de lo que antes de la gestión de Bullrich y antes de que nosotros en el diario comenzáramos a hablar de esto, era algo que no se sabía cuánta gente estaba desaparecida por los grupos de trata, no había relevamientos estadísticos, era todo muy muy por arriba la información que daba el Estado durante las gestiones políticas anteriores. Y es algo muy importante de decir porque después es como cuando un tema periodístico se vuelve de interés, siempre hay mercenarios que quieren como acaparar la autoría de las investigaciones, y esto es necesario decirlo. Siempre hay mercenarios periodísticos que quieren como acaparar la autoría de las investigaciones que producen un impacto real en la vida pública y política, y hay gente que quiere decir, yo hice esto, pero es importante decir, por eso hago la explicación de todo el entramado, es importante decir que siempre hasta 2017 fue un grupo muy reducido de personas, periodistas y funcionarios judiciales que se encargaron, digamos, de trabajar el tema. Los judiciales trabajaron en la redacción del proyecto con algunas ONG, que tampoco había muchas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a esto, dirigentes políticos, se promulgó la ley y hubo un grupo muy, muy pequeño de periodistas, digamos, que acompañaron esto y que intentaban involucrarse con periodistas que intentaban involucrarse como activistas sociales en las primeras investigaciones que visibilizaban por primera vez los casos de trata en la Argentina, pero digo, siempre fue un trabajo colectivo, y después cuando el Estado toma un rol activo y, digamos, la lucha contra las mafias se transforma en una política pública gubernamental, en la primera gestión de Bullrich y ahora en esta también, digamos, también fue un trabajo conjunto porque ahí fue el rol de la prensa, el rol necesario fue explicarle a la sociedad todo lo que la sociedad no había podido saber en los años anteriores, y que era muy difícil llegar a contarlo en términos, digamos, macro, porque había una suerte de cerco informativo sobre los datos, sobre las cifras, y todo esto, digamos, todo este proceso conduce finalmente a la cristalización de la información y a la política pública de luchar contra las mafias del tráfico de seres humanos. Todo este proceso conduce hasta un punto, digamos, útil, que es lo que vemos hoy, que hay un allanamiento por semana, liberación de víctimas. Todo esto ocurrió por un accionar conjunto de activistas, funcionarios públicos, funcionarios judiciales y ONGs. Esto esto no fue gracias a, esto no se cristaliza ni se visibiliza gracias a 2 o 3 periodistas que firmaban artículos, ¿no? Esto fue un trabajo conjunto, y creo que es un muy buen ejemplo de cómo la prensa tiene que saber en qué lugar ponerse en un primer momento del proceso, motorizando prácticamente las investigaciones, porque yo, digamos, citaba como ejemplo el caso de Joana Ramallo. Cuando me junté a días de su desaparición con la familia y las abogadas en La Plata, si no se publicaba una nota,
la investigación se caía y se frenaba. Y así pasaba en todos los casos. En los de Tucumán, digamos, no me voy a poner a nombrar ahora cada uno de todos los casos que se investigó entre 2008 y 2017, son 10 años, pero en todos los casos, si la nota no salía, la justicia no investigaba, ¿no? Y gradualmente se fue generando y había una suerte de articulación en la que los funcionarios judiciales, digamos, trabajaban en conjunto con la prensa, siempre, digamos, en el contexto de las normas establecidas, ¿no? El periodista entrevistándose con un funcionario judicial que facilitaba información a la prensa a través de los canales institucionales formales para que saliera un artículo que, digamos, hiciera que un artículo que hiciera que el engranaje del Estado se moviera. Entonces, en una primera parte, digamos, pre-macrismo, si se quiere decir, antes de la presidencia de Macri, el periodismo tenía un rol en el que tenía que impulsar las investigaciones, porque si no salía en la tapa de un diario, nadie las hacía. Y digamos, en el post de la primera gestión de Bullrich, el periodismo tiene otro rol secundario, ya no de investigar, sino de mostrarle a la sociedad todo lo que no se había hecho y lo que sí se estaba haciendo. Y digamos, hoy se entiende que la trata es un problema grave y que lo sigue siendo, y por eso la lucha tiene que continuar siendo activa, porque era un problema de alcance nacional y las estadísticas revelaban que mucha gente desaparecía. Ahí hay un artículo que, si no me equivoco, que es del 2019, que da cuenta de la cantidad de denuncias, y había como, no sé, 3.500 denuncias, ahí está, busquen en el archivo de la Nación. Creo que se liberan unas estadísticas del Departamento de Estado de Estados Unidos, que, digamos, de alguna forma solicita a la Argentina que haga un relevamiento formal sobre la cantidad de denuncias para tener como información precisa sobre cuánta gente estaba desaparecida por los grupos criminales, y este informe estadístico se publica, si no me equivoco, en el 2019, y da cuenta de que en un año había habido, en un año se habían registrado cerca de 3.500 denuncias por presuntas desapariciones forzadas, ¿no? Entonces, eso es un dato, que las mafias que operan en la Argentina, o que operaban respecto del secuestro de personas, digamos, para interpretarlo estadísticamente o para obtener un dato que cristalice cuál era el alcance de esos grupos, se registraban más de 3.000 denuncias por desapariciones de personas, específicamente para casos de explotación sexual o laboral, ¿no? Y digo, eso fue algo que durante mucho tiempo no supimos nosotros, eso lo supimos cuando llegó Bullrich, digamos, y fue algo positivo, porque antes, y imagínense que estamos hablando de 3.000 personas, 3.000 familias afectadas por desapariciones forzadas, y nosotros, digamos, anualmente nunca supimos durante el kirchnerismo que desaparecían, había 3.000 personas por año a manos de las redes de trata. Eso lo supimos luego, y digo, me parece que es positivo, y recordar que en aquellos años